En el libro de Mandel, ustedes van a encontrar a partir del capítulo 117, ya está en la 8ª edición, tema ya de presentación de más de un capítulo, ya en el cual ustedes van a poder leer la parte de la fisiopatología del VIH, también enfoques de tratamiento actuales, los retrovirales o el tratamiento TARV, ¿no? Ya. Entonces, a progresar la siguiente diapositiva. Sí, Sí, doctor. ya, Sí, doctor. muy bien, ya que bueno. Entonces, en virología se ha estudiado el virus de la inmunodeficiencia humana, ya así también como su patogenia, ¿no? Entonces diremos que el VIH es un virus de la familia Retroviridae y pertenece a la subfamilia de los lentivirus, género lentivirus. Bueno, de acuerdo a la descripción del virus de la inmunodeficiencia, existen dos tipos de virus. Uno es el VIH-1 y el VIH-2, que son muy similares, pero tienen diferencias genéticas, ¿ya? Son similares, pero tienen diferencias genéticas, ¿ya? Entonces, bueno, se ha demostrado que son virus altamente complejos, tanto a nivel de su estructura como su evolución. Pero vamos a hablar del virus en su estructura, ¿ya? Entonces tiene una envoltura con 3 capas concéntricas. Entonces, la capa interna, vamos a ver que es el core. Acá está presente su genoma. Esto es un ARN, una sola cadena. Luego tiene nucleoproteína y las enzimas de las fases precoces de la replicación, ¿ya? Entonces hablamos de la proteasa, la transcriptasa inversa, integrasa, ¿ya? Entonces la proteasa da lugar a proteínas estructurales para el virus maduro, ¿no? En la última parte de la replicación viral, las proteasas van a estar presentes para poder armar el virión, ¿ya? La transcriptasa inversa es la que está presente en el citoplasma cuando se tiene que convertir el ARN viral en ADN viral. Luego hablamos de la integrasa que es necesaria para la inserción del ADN proviral. Acá en este nivel se hace esta fase. Ya entonces el ADN proviral se va a integrar al ADN genómico celular. ¿Ya? Bueno, en cuanto a la estructura en la capa intermedia, vamos a encontrar la nucleocápside. ¿Qué trata la nucleocápside? La nucleocápside está incluyendo a lo que viene a ser el genoma y la envoltura proteica, ¿ya? Entonces, tiene una forma icosaédrica, ¿no? Ya en la parte externa, ya propiamente la envoltura, presenta una membrana lipídica con una matriz proteica. Estas son proteínas. Entonces acá vamos a ver que la glicoproteína de envoltura que protruye a través de la membrana. Entonces, a todo esto se le llama envoltura. ¿Ya? Entonces, el genoma acoplado a las enzimas, acá, primero la transcriptasa inversa que va a estar en el citoplasma, entonces la integrasa, ya que va a hacer que
el genoma de la célula se mezcle con el genoma del virus, ¿ya? Y luego las proteasas que van a dar el armazón del virión, ¿ya? Entonces, hay genes que se han descrito dentro de todo lo que viene a ser relacionado con la transcriptasa inversa. Estos genes son el GAG, el POL y el ENV, que está rodeado por un cobre proteico, ¿ya? Entonces, ahora ya en la superficie sobre una membrana lipídica se obtiene de la célula infectada, ¿ya? Entonces, la célula infectada obviamente va a dar su estructura para que el virus se replique. Entonces, acá hay dos glicoproteínas importantes que mencionar, el GP120 y el GP41. Estos van a ser claves en el reconocimiento del receptor CD4, ¿ya? Entonces acá tenemos el GP120 y el GP141, ¿ya? Entonces, estos son necesarios primordialmente para poder hacer la unión con el CD4, ¿ya? Vamos a ver ahora que hay grupos, tipos y subtipos, ¿no? Entonces, vamos a ver que el virus del VIH-1, ¿ya? Agente causal del SIDA descrito en primer lugar, o sea, esto se ha reconocido y se ha estudiado, es responsable de la mayoría de los casos a nivel mundial, ¿no? Entonces, el VIH-1 se clasifica en 3 grupos distintos. ¿Cuáles son esos grupos? Acá el grupo M, el grupo N y el grupo O. Son 3, ¿ya? Ahora, el más importante es el grupo M, ¿ya? Este grupo M tiene subtipos. ¿Cuáles son los subtipos? De la letra A, B, C, D, F, G, H, J, K. Contados son 9, ¿ya? Entonces, ahora el más común, ¿no? de los grupos en Norteamérica o Centroamérica, predomina el grupo B, ¿ya? El grupo B. Entonces, también acá dice, en el mundo occidental el más importante es el grupo B, ¿no? Bueno, la variabilidad de estos virus se expresa en nuevas formas recombinadas, ¿ya? Que pueden generar una mayor resistencia al tratamiento antirretroviral. Entonces vamos a ver que tienen variabilidad, ¿no? Se recombina el virus y puede contravenir a lo que se llama el tratamiento con retrovirales. Entonces ahora vamos a ver rápidamente lo que es el virus VIH-2. Este es el virus que se ha descubierto en el año 80 en 2 africanos con estadio SIDA, ¿ya? Y fundamentalmente en África Occidental. Es menos patógeno, pero tiene una evolución más lenta, menos infectividad, menor transmisión perinatal. Entonces, este es el virus que el cual ha causado lo que es la epidemia del VIH, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver cómo son el mecanismo de infección por el virus del VIH, ¿ya? Entonces, la infección inicial comienza cuando un virus entra a una célula con un receptor para ese virus, ¿ya? Entonces estamos hablando de la molécula CD4.
¿ya? Esta molécula CD4 que viene a ser el linfocito T CD4, ¿ya? Y para que haya una infección de inicio, tiene que haber altos índices de replicación viral, ¿ya? Vamos a ver que también hay una diversidad viral en el curso de la infección. Y también destrucción de la molécula CD4 mediada por virus en células inmunes, ¿ya? Entonces, estos linfocitos CD4 van a ser no destruidos. Ahora, ¿cómo se produce el mecanismo de la infección? Eso tenemos que saber. Si hay una unión con la molécula CD4 a través de los receptores, estas glicoproteínas GP120, que va a hacer que ingrese el virus a la célula, ¿ya? Ahora, las células humanas van a ser infectadas de manera diversa, ¿ya? Pero los elementos formes que van a tener mayor afinidad por el VIH son los macrófagos y las células CD4, ¿ya? Pueden también infectar a los monocitos, las células dendríticas, células de Langerhans de la epidermis, muchas otras distintas por todo el organismo, ¿ya? Pero las que de importancia, ¿no?, van a tener afinidad con el virus son los macrófagos y los linfocitos TCD4, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el mecanismo de la infección, ¿no? Entonces, el mecanismo de la infección se puede decir que hay mecanismo de linfopenia y hay una destrucción linfocitaria por el VIH, ¿ya? Entonces, los linfocitos CD4 van a tener destrucción por efecto citopático directo. Ese término, citopático directo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esto? El mecanismo de la infección. Una vez que entra el virus, su ARN se convierte en ADN de doble cadena por la acción de la enzima transcriptasa inversa, ¿ya? Esto va ocurriendo aquí, ¿ya? Primero vamos a encontrar que hay una fase de acoplamiento y fusión de la membrana. Y acá, ¿quiénes participan? El GP120, por un lado, y van a tener ahí también presente las quimosinas. Entonces, las quimosinas para el virus van a activar esto, que viene a ser CXCR4 relacionado con los linfocitos y el CCR5 con los macrófagos, ¿ya? Entonces, estos van a ayudar a hacer la función del receptor. Entonces, una vez que ya el virus ancla, o sea, hay un acoplamiento y fusión de la membrana, luego sale el genoma, ¿no? Entonces, quiere decir que es un ARN y esto con ayuda de la transcriptasa inversa ya va a seguir la siguiente fase que viene a ser la transcripción inversa, y se obtiene un ADN de doble cadena, ¿ya? Todo esto ocurre en el citoplasma de la célula. Entonces, trata de ser un macrófago o en un linfocito T u otra célula que es afectada por el virus, ¿ya? Entonces, una vez que ya se obtiene el ADN viral, se va a integrar con el ADN del huésped acá. Entonces, se va a integrar. Entonces, tenemos ya la fase 3 de integración. ¿Ya? Integración. ¿Ya? Entonces, aquí participa una enzima, la enzima integrasa, ¿ya? Esta es la que va a ayudar a que el genoma del virus se asocie o integre al genoma ADN huésped, ¿ya?
Muy bien, entonces ya tenemos concluido esta tercera fase. Ahora vamos a encontrar que esto le permite al virus un mecanismo de replicación indefinido, pudiendo codificar todas las proteínas del virus hasta formar nuevos viriones con proteínas precursoras que se transformarán en maduras gracias a la acción de la enzima proteasa, ¿no? Entonces acá ya hay una transcripción, ya luego hay nuevas proteínas víricas, ya estas ya se van a encontrar una fase de traducción, ¿ya? Y posteriormente el ensamblaje, ¿ya? Y formarán un nuevo virión, ¿ya? Y luego sale de la célula, ya para poder afectar a otra célula, ¿no? Huésped. ¿Mm? Entonces, miren, estos tres momentos del mecanismo de la infección han sido estudiados por la ciencia médica para poder contrarrestar la replicación del virus, ¿ya? Entonces, los medicamentos de los cuales ustedes deben estudiar va a estar en base sobre todo a este momento de la enzima proteasa. Entonces, ahí vamos a encontrar grupos de retrovirales que van a actuar, ¿no? Inhibiendo las proteasas. Ya hay otros grupos de antivirales que van a inhibir la enzima esta transcriptasa inversa, y así como la enzima integrasa. Entonces, en esto se basa el tratamiento retroviral del VIH, ¿ya? Entonces, eso también, los pasos hasta del 1 al 7, ya lo hemos visto. Ya acá está el linfocito T, en este caso, de la célula afectada, ¿ya? Entonces, hemos hablado también de ahí que correceptores, que son moléculas que están en la superficie celular, ayudan al VIH a entrar a la célula tras unirse a la molécula CD4. Bueno, tienen una función fisiológica en las células. Sirven de receptores para proteínas llamadas quimioquinas, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Actúan en los fenómenos de migración leucocitaria, en la expresión de moléculas de adición y en la generación de respuesta inflamatoria, ¿ah? Y son sintetizadas por ¿quiénes? Por los linfocitos, los monocitos y células polimorfonucleares. Entonces, estas son las células que van a producir las quimioquinas, ¿ya? Entonces, acá hay por lo menos tres grupos, ¿no? La CC-quimioquina, que va a ver el virus con su tropismo, el CCR5, y el XC-quimioquinas con el virus con su tropismo, no, su correspontor CXCR4, y solita las C-quimioquinas. Entonces, esto tiene implicancias terapéuticas muy importantes, ¿ya? Entonces, la inhibición o bloqueo de los correceptores puede evitar la entrada del virus dentro de la célula, ¿ya? Ahí está el virus, en una deficiencia humana, su glucoproteína 120, ¿ya? Luego reconoce la membrana de la CD4, ya, estos son los receptores que van a ayudar a que pase a la membrana de la célula, ¿ya? Entonces, ahí estamos hablando de CCR5 para los macrófagos, el CXCR4 que actúa sobre las células linfocitos T, ¿ya? 4, CD4, linfocitos T, CD4, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos que saber su fisiopatología y la patogenia, ¿ya? Pero, ¿qué hacemos, qué decimos acerca del mecanismo de linfocitopenia y destrucción linfocitaria por el VIH? Entonces, vemos que hay mecanismos indirectos de destrucción del linfocito CD4, ¿ya?
hace la apoptosis inducidas por partículas y proteínas virales de la glicoproteína 120. Entonces, hay en el curso respuesta inmunitaria frente al VIH. Por lo tanto, va a haber destrucción de CD4 infectados, va a haber destrucción de las células recubiertas por la glucoproteína 120, va a haber destrucción por citotoxicidad anticuerpo dependiente y destrucción por células natural killer. ¿Ya? Entonces, de esa forma vemos el mecanismo de linfocitopenia. ¿Ya? Entonces, vamos a ver de que también existe bloqueo en la generación de precursores en la expansión clonal. A nivel central, vamos a ver que está el timo y la médula ósea, ¿ya? Y a nivel periférico, los ganglios linfáticos. Y es por eso que los ganglios linfáticos empiezan a aumentar de tamaño. Entonces hay una linfoadenopatía. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que hablar de lo que viene a ser la replicación viral, ¿ya? La replicación viral. Entonces, la enfermedad por el VIH se mantiene activa durante todas las fases clínicas, ¿ya? No hay un periodo de latencia. Entonces, en etapas asintomáticas existe alta replicación, ¿ya? De por ahí que la etapa de asintomática puede llevarnos a un tiempo de 10 años, ¿ya? Entonces, desde como hay una infección primaria, ¿ya? Y se suman los años, ¿ya? Y puede darnos hasta 10 años, ¿no? De un periodo en el cual el virus puede ir replicándose de a poco, ¿ya? Entonces, la población viral de gran variabilidad genética facilita mutaciones. Entonces, va a haber resistencia viral, ¿ya? Entonces, hablamos de que el genoma viral tiene 9.200 nucleótidos, ¿ya? 9.200 nucleótidos. Bien, entonces ya sabemos lo que viene a ser la replicación viral, ¿ya? Replicación viral, ¿no? Entonces estamos en un momento de la historia natural de la enfermedad. Ocurre en el momento del contagio, la primera infección, aunque no da síntomas en todos los pacientes, ¿ya? Ni se dan cuenta muchos de los pacientes. Ya da lugar a diseminación del VIH hacia los órganos linfoides, donde la infección va a quedar latente, ¿ya? Entonces se infectan las células CD4, se replica el VIH dentro de ellas, dando lugar a un pico en la viremia, ¿ya? Y a su vez diseminación hacia otros ganglios y el sistema nervioso central. Entonces aquí tenemos que hablar de la carga viral. Carga viral. Carga viral es como decir cuantificación de la viremia, ¿ya? Entonces nosotros por laboratorio podemos medir la carga viral, no, hoy por hoy, ¿ya? Entonces, la magnitud de la carga viral se correlaciona con la progresión de la enfermedad, ¿ya? A más carga viral, ¿no? Miles de virus detectados en el examen, va a darnos la progresión de la enfermedad, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos 20.000, 15.000, 20.000, 30.000 copias, vamos a ver que este paciente está llegando a una gravedad de su evolución por la infección del VIH, ¿ya? Entonces, si determinamos una carga viral alta, entonces nos va a permitir el inicio rápido del tratamiento antirretroviral, ¿ya? Y también la carga viral nos va a permitir hacer el monitoreo. O sea, vamos a ver cómo está el tratamiento.
Si el tratamiento está efectivo, entonces la carga viral va a tener que disminuir. Y si el tratamiento no está bien con esos fármacos antirretrovirales, tenemos que cambiar de esquema, ¿ya? Entonces, el objetivo del tratamiento con antirretroviral es disminuir la carga viral al mínimo, las copias al mínimo. Entonces, cuando la carga viral va disminuyendo de manera progresiva, la enfermedad también va a ir en ese sentido, ¿ya? Entonces, si la carga viral incrementa durante el tratamiento, obliga al cambio del tratamiento. Entonces, la carga viral moderada, cuando está viéndonos de que hay replicación viral en el tejido linforreticular, ¿ya? Entonces, el tejido linforreticular viene a ser los tejidos santuarios, donde vive ahí el virus. Entonces, si nosotros tenemos una carga viral disminuida o ya nada, vamos a disminuir la muerte por el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿ya? Eso es el objetivo de lo que es el tratamiento, ¿no? Entonces se habla también de infección crónica latente, se habla de enfermedad avanzada por VIH, ¿ya? Entonces, lo crónico, ya que, bueno, a pesar de que hay una vigorosa respuesta inmunitaria, no es posible eliminar el virus. Queda como infección latente clínicamente que puede durar hasta 10 años, hasta que se desarrolle la enfermedad clínica. Entonces, en todo este tiempo están asintomáticos, ¿ya? Y la enfermedad avanzada por VIH está después del periodo de latencia, las cifras de C4 bajan y aparecen las complicaciones y la muerte si no se trata. Ojo, ¿ya? Entonces, pacientes no progresores a largo plazo, eso ocurre en el menor del 5% de los infectados. Aquellos que tienen más de 10 años de infección, las cifras normales de C4 sin tratamiento, una carga viral baja, la inmunidad normal, hay una respuesta virusa inmunitaria y también virus defectuosos, que no van a subir la carga viral, ¿ya? Entonces, hay una respuesta inmunitaria al VIH, ¿ya? Entonces, esta respuesta disminuye la viremia plasmática, enlentece la progresión, pero no consigue la erradicación. Ojo. Ya, entonces, de ahí, si vemos la inmunidad humoral, la inmunidad celular, y la inmunidad humoral hay anticuerpos que aparecen a las 3 semanas de la infección. Bueno, a veces 3 meses después, a esto lo he llamado periodo ventana en los estudios. Entonces, van dirigidos contra todos los antígenos, ¿ya? Los primeros contra la P24, P17, ¿no? Se habla, o la inmunidad celular que se forma en linfocitos T, CD4 y CD8 dirigidos frente al virus de la inmunodeficiencia humana. Bueno, ahí tenemos presencia de antígenos, presencia de anticuerpos, ¿ya? Y todas las fases, el estadiaje para llegar a el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, estadio SIDA, ¿ya? Muy bien, entonces ahora esta es una diapositiva en la cual ustedes están viendo categorías clínicas, ¿no? Bueno, entonces, previo a esto, vamos a ver de que cómo hacemos el diagnóstico para la enfermedad del VIH. ¿Cómo hacemos? Bueno, el diagnóstico de la infección por VIH se puede establecer mediante análisis por medio del laboratorio. Métodos de laboratorio que ya están bien diseñados, ¿ya? Entonces los exámenes van orientados a establecer el diagnóstico y se pueden clasificar en métodos indirectos y directos, ¿no? Métodos indirectos y directos. Hay pruebas serológicas para detectar los anticuerpos anti-VIH, ¿ya?
se realizan pruebas de screening. Entonces, nosotros acá tenemos una prueba rápida para VIH. Todos los centros, puestos de salud, los hospitales donde tienen el CERIT, ya ahí el biólogo hace la toma de la muestra, ya sanguínea, suero, y va a hacer uso de un set, ¿no?, para poder ver la reacción, ya, y la positividad del virus, ¿no? Este es un paciente que ya tiene la infección del virus, se puede reconocer de esa manera, ¿ya? Entonces, estas pruebas de a poco son de tamizaje, ¿ya? Entonces, luego hay que saltar a pruebas confirmatorias, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos que hay cero positividad, ¿por qué? Porque hay una reactividad repetida, ¿no?, en eso de los tests, ¿no? ¿Cuándo debemos de decir confirmado? Cuando por lo menos tenemos 2 tests de prueba rápida positivos. Con uno, muchas veces ya, de acuerdo a la epidemiología, la anamnesis, ¿no?, y todo lo que es el examen físico más una prueba, ya podemos decir que este paciente tiene la infección por VIH, ¿ya? Entonces, después, por protocolo, se tiene que tomar muestras como el ELISA, el IFI, y confirmatoria definitiva es Western blot, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos con el personal de salud que toma la muestra, y tomamos la muestra y lo derivamos a un laboratorio referencial. En la DISA sí tenemos un laboratorio referencial, ¿ya? Y ahí nos hacen ya también la toma de la muestra para ver la carga viral, ¿ya? Y también como prueba diagnóstica es ver los CD4, cómo están en sangre periférica, ¿no? Los CD4, se hace estudio del CD4. Entonces, a través del conteo del CD4, ha diseñado el Central Disease CDC, ¿ya? Entonces, ha hecho este cuadro de categorías clínicas, ¿ya? Entonces, los linfocitos CD4 en sangre periférica, entonces, corresponden aproximadamente a un 2% de los linfocitos CD4 positivos totales, ¿no? Entonces, varían durante el día, y día a día, pues, la variabilidad se ve usando métodos automatizados, ¿no? Entonces, ahora también se puede usar citometría de flujo, ¿ya?, para poder ver la cantidad de los CD4. Entonces, en este cuadro ustedes van a ver que si el CD4 está mayor a 500 por milímetro cúbico, eso quiere decir en porcentaje mayor del 20%. Ya, otro, este conteo es de 200 a 499 por milímetro cúbico, bueno, en porcentaje 14-28%. Y si es menor de 200, ¿no?, CD4 por milímetro cúbico, entonces esto en porcentaje le da menor al 14%, ¿ya? Entonces el CD4 se tiene que hacer el conteo. Bueno, puede haber alteraciones o situaciones que alteran el conteo de los CD4, ¿ya? Entonces, han visto fisiológicamente cuando la persona o el paciente hace ejercicio intenso, los CD4 pueden bajar, ¿ya? Ahora también hay variaciones diurnas. Entonces, aumenta de 50 a 150 células en el día. CD4 incrementa. Ahora, el tabaquismo, los pacientes que fuman, ¿no?, entonces pueden disminuir los CD4 por efecto de la nicotina. Los corticoides, pacientes que están medicados con corticoides, van a disminuir linfocitos totales y CD4.
Ya. Ahora, pacientes esplenectomizados. Entonces, en estos pacientes aumenta, ¿ya? En los cirróticos con hipertensión portal disminuyen los CD4. Ahora, en las mujeres embarazadas también disminuyen los CD4 en el tercer trimestre. Ahora, en los procesos inflamatorios agudos, sean infecciosos o no infecciosos, disminuyen los CD4. Es sabido. Entonces, podemos hacer el diagnóstico diferencial en ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces, ahora, respecto al otro estudio de la carga viral, siempre cuando vamos al CERIT, dice, ahí se le va a hacer dosaje de CD4 y carga viral a todos los pacientes que son tributarios de este centro de atención. Eso es anual. Anualmente los pacientes que están con tratamiento tienen que saber cuánto está su carga viral. Entonces, ¿qué es carga viral? La determinación de la carga viral consiste en la detección por medio de la amplificación de las secuencias de ácidos nucleicos, ¿no? Del ARN del VIH, ¿no? Entonces, ahí se logra su detección gracias al avance de que ha experimentado la biología molecular, ¿ya? Entonces, su detección ha permitido demostrar la modificación que realiza el tratamiento antirretroviral sobre la historia natural de la infección del VIH. ¿Ya? Entonces, hay métodos que se emplean para poder determinar o detectar mínimas cantidades de ARN del virus. ¿Ya? Ahora, estos se expresan en copias de ARN viral por mililitro. También poseen las principales características si hay un buen marcador en el laboratorio, ¿ya? Si tiene sensibilidad, especificidad, su valor predictivo positivo y negativo y reproductibilidad, ¿ya? Entonces, estas son las características principales de un buen laboratorio, ¿ya? Bien, entonces ya sabemos que la carga viral puede progresar a más copias, ¿ya? Y llegar a un estadio de SIDA. Estamos hablando más de 100.000 o mayor a igual a 100.000 copias por mililitro, ¿ya? Quiere decir que puede darnos ya un 72% de que el paciente está haciendo ya un estadio SIDA, ¿no? Y si tenemos menos de 10.000 copias la carga viral, entonces estamos viendo que ya la enfermedad se está controlando, ¿no? La enfermedad, la infección está disminuyendo en el organismo del paciente con infección por VIH. ¿Ya? Muy bien, entonces esta clasificación clínica y la categoría linfocítica está distribuida de esta forma, ¿no? Un grupo A, o sea, categoría clínica A, B y C. Ya. En la A, esta categoría A representa o no a la infección por VIH asintomático. ¿Ya? Entonces, acá puede haber linfadenopatía generalizada persistente y la infección del VIH aguda primaria. ¿Ya? De acuerdo a la cantidad del conteo de CD4, se subclasifica en A1, A2, A3, ¿no? Ya. Ahora, la categoría B está, bueno, de acuerdo a la infección por VIH, ¿ya? Y también indica que acá ya hay defectos en la inmunidad celular, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos?
En esta categoría B vamos a encontrar angiomatosis basilar, ¿ya? Podemos encontrar candidiasis orofaringea, displasia cervical o carcinoma in situ. También síntomas constitucionales como que el paciente va a tener fiebre mayor de 38,5 grados centígrados o puede tener diarrea crónica, diarrea más de un mes, ¿no? Entonces, de acuerdo al conteo que le damos con el CD4, lo clasificamos en B1, B2, B3, ¿ya? Ahora la categoría B también está relacionada a encontrar pacientes con leucoplasia vellosa, herpes zóster severo, púrpura trombocitopénica idiopática, listeriosis, vamos a ver enfermedad pélvica inflamatoria en la mujer, neuropatía periférica, ¿ya? Entonces, las categorías clínicas que están relacionadas, ¿no?, a la etapa B. Y ahí la C, bueno, son eventos definitorios de SIDA acá. Las indicadores de SIDA, ¿ya? También pueden ser C1, C2, C3, de acuerdo al conteo de CD4. ¿Ya? Entonces, en esta categoría estamos hablando de que ya el paciente va a tener candidiasis esofágica o broncopulmonar, carcinoma cervical invasivo, coccidioidomicosis, criptococosis, Cryptosporidium intestinal crónica, ¿ya? Entonces, en la categoría C también vamos a ver citomegalovirus, encefalopatía, herpes simple, cutáneo, visceral, histoplasmosis, presencia de isospora, ¿no?, isosporiasis crónica, intestinal, ¿ya? En la categoría C, que ya son eventos definitorios de SIDA, encontramos ya sarcoma de Kaposi, linfomas, Mycobacterium avium o Kansai, Mycobacterium tuberculosis, neumonía por Pneumocystis carini, ¿ya? Entonces, el paciente también puede presentar neumonía recurrente, leucoencefalopatía multifocal progresiva, septicemia por salmonella SP recurrente, toxoplasmosis, ¿ya? Entonces, esto de las categorías en las diapositivas que ahora estamos por presentar, vamos a ver algunas características de estas enfermedades. Ya en categoría A, infección asintomática o el virus, inmunodeficiencia humana, linfadenopatía generalizada persistente, infección aguda. Ya en la B, todo lo que está viendo acá, esto. ¿Ya? Entonces, incluye pacientes con síntomas no incluidos en la categoría C o con síntomas no relacionados, pero que puede verse complicado por el virus de la inmunodeficiencia humana. Estas entidades nosológicas, las que hemos mencionado. Y a todos conocemos como reconocemos una candidiasis oral, ¿ya?, cuando hay placas. Obviamente ahorita vamos a ver cada uno un poquito ampliando el concepto, ¿ya? En la B también puede haber endocarditis, ¿no?, meningitis, sepsis, neumonías. Candidiasis vulvovaginal en la mujer, ¿no? En la mujer, no hay que ver, hacer un examen ginecológico, displasia de cervix, ¿no? Hemos visto que va a haber fiebre, diarrea más de un mes, todo lo que se menciona, ¿ya? Entonces, la categoría C, sí, son como 26, no, 26 enfermedades acá que se mencionan, ¿ya? Entonces, de los frecuentes es que veamos la candidiasis traqueal, candidiasis esofágica, ¿no? Criptococosis extrapulmonar, sobre todo la cerebral, ¿no?
quitar, no, todo lo que es la linfadenopatía generalizada, palpar ganglios linfáticos aumentados de tamaño, dónde están localizados, ¿no? En la cervical, sobre todo las exes, ¿ya? Abrir la boca, ¿no? Sacarle el barbijo hoy por hoy, ¿no? Y poder ver la lengua, está con placas blanquecinas, hay leucoplaquia vellosa, herpes zóster, ustedes saben